Ok, bien hermanos, vamos entonces a orar en esta noche para poner ese tiempo en las manos del Señor y pedirle que Él bendiga nuestro estudio de esta noche. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche que nos permites, Dios mío, poder dedicar este tiempo para el estudio de tu palabra, Señor, para tener comunión unos con otros, para crecer, Señor, en todas estas cosas, siendo tu iglesia, Señor, durante la semana, teniendo contacto unos con otros, Señor, y contigo, Padre, de la misma manera que lo hacían, Señor, tus primeros discípulos. Queremos crecer en todas estas cosas, queremos ser ayudados por tu Espíritu Santo, que tu palabra, Señor, sea nuestro alimento, sea nuestra fortaleza, sea, Señor, nuestra ayuda para no transigir, Señor, ante las tentaciones del mundo, ante los sistemas de las tinieblas, Señor, que buscan perseguir a la iglesia y ahogarla, Señor, por medio de sus diferentes políticas y sistemas. Permítenos, Señor, continuar siendo fieles, continuar perseverando en todas estas cosas para dar testimonio de tu nombre, Señor, y para que sepan que nosotros somos hijos tuyos, que somos tus discípulos, Señor, por todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, espero que pues todos puedan ver por ahí, eh, que sé que está un poquito difícil, ¿verdad? Pero pues van a tener que tener sus Biblias por ahí a mano para que podamos leer las diferentes escrituras que tenemos para el día de hoy. Quiero ver si los hermanos que están desde casa me confirman si se mira la pantalla. Se mira al 100. Sí, Ok, entonces vamos a comenzar. Vamos a modificar aquí la pantalla. Muy bien. Entonces, mis hermanos, estamos en la quinta parte de todo este estudio que comprende los capítulos del 12 al 15, ¿verdad? Y actualmente nos encontramos en el capítulo 14. Vimos anteriormente los versos del 1 al 5 que trataban con la respuesta del Señor a la persecución que montaba la bestia, marcando a los suyos en la frente y en la mano y persiguiendo a los que eran del Señor. Entonces, eso es el contexto del capítulo 13. Ahora, en el capítulo 14, el Señor se levanta, el Cordero se pone en pie en el monte de Sión y aparecen sus sellados con el nombre del Cordero y el nombre del Padre en la frente, en respuesta a aquellos que la bestia también marcaba. La bestia marca a los suyos, pero el Señor ya tiene los suyos sellados desde Apocalipsis 7. Y eso es lo que el Señor trata de recordar a los cristianos que están siendo perseguidos por todos estos sistemas de la bestia y su falso Cristo, ¿verdad? Entonces, esa era la primera parte de este capítulo 14, la respuesta del Señor a esa persecución que monta la bestia. Ahora en esta segunda parte vamos a ver el juicio del Señor sobre aquellos que transigieron ante estos sistemas del mundo. Y estos son los versículos del 6 al 13. El título que tenemos ahí es la proclamación del Evangelio y el juicio por parte de los ángeles. Vamos a ver que hay ángeles que están anunciando el juicio que va a venir. Luego, la división de este capítulo la hemos manejado en tres partes. Dijimos anteriormente la primera parte, que es del 1 al 5. Ahora vamos a ver esta segunda parte que comprende los versículos del 6 al 13. Y tiene que ver con este juicio al sistema mundial y en las naciones que rinden pleitesía a las fuerzas anticristianas, pero vemos que el Señor va a dar una recompensa eterna a los fieles que perseveran en la opresión. Así que vamos a comenzar leyendo el pasaje para esta noche, Apocalipsis 14, versos del 6 al 13. ¿Quién lo puede leer ahí con una voz estruendosa?
voz de multitud, de muchas aves. El Padre por el centro del cielo, el día del Evangelio era para predicar a los que en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, ciudad, porque ha hecho beber las emociones del vino de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino en la ira de Dios, que ha sido vaciado por el cáliz de su ira. Será atormentado por el fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, de sus obras con ellos siguen. Amén. Para efectos de estudio de este pasaje, lo vamos a dividir en 4 partes, pero antes vamos a ver el contexto de lo que está tratando acá. El tiempo de esta visión, mis hermanos, precede inmediatamente a la consumación, que es parte del enfoque que nosotros vimos anteriormente en los versos del 1 al 5. O sea, antes del juicio final y eterno que el Señor va a traer, en el que va a destruir a la tierra y va a hacer tierra nueva y cielos nuevos, va a venir este juicio histórico en el que Él va a desmoronar a todos los sistemas del mundo, en el que Él va a quebrantar a la bestia, a su falso Cristo y a todos los sistemas que ha montado para perseguir a la iglesia y para engañar a los suyos. De eso habla esta porción. Así que el enfoque pasa ahora de los redimidos, que era el contexto de los primeros 5 versículos, ¿verdad? Vemos los 144,000, acuérdense, sellados con el nombre del Padre y del Cordero. Esos son los redimidos de Dios, los que han sido apartados por Él. Y ahora vamos a ver el juicio de Dios sobre los que no son redimidos, sobre estos impíos que han transigido en los sistemas del anticristo. Y el propósito de este cambio es contrastar el destino de los redimidos contra el destino de aquellos que no son parte del pueblo del Señor. Entonces, las 4 secciones que vamos a ver acá son primeramente los versos 6 y 7, que son una advertencia del juicio que hacen los ángeles, una advertencia del juicio que va a venir al mundo incrédulo, pero vamos a ver que el sistema mundial y sus seguidores no van a hacer caso. ¿Verdad? Ellos van a estar tan ensoberbecidos y tan embriagados en su poder, esas son las palabras que usa el texto, tan embriagados en su poder que no van a hacer caso a la advertencia de adorar al Señor. Eso está en los versos 6 y 7. Luego la segunda parte es ese juicio final histórico. Al final de esta línea de tiempo de la humanidad, en esta creación, el Señor va a destruir esos sistemas antes de que Él venga a hacer un juicio eterno. Ese juicio, esa destrucción del mal acá, es un juicio temporal. Y ese juicio antecede la segunda venida del Señor, en la que Él va a destruir todo y va a hacer mundo nuevo, una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso está en el versículo 8. Y luego, la tercera parte, los versículos del 9 al 11, vamos a ver nosotros que ese juicio final e histórico es el precursor del juicio final y eterno. Entonces, vamos a ver 2 juicios en este pasaje. El juicio del Señor para estos sistemas del anticristo, ¿verdad? Y eso es un anticipo, es una antesala al juicio eterno del Señor. Y la última parte
Es una advertencia que pretende influir a los verdaderos creyentes para que permanezcan fieles a Cristo a fin de recibir una recompensa eterna. Al ver estos sistemas destruidos, entonces el Señor recuerda a los santos redimidos que Él tiene una recompensa especial para aquellos que confían en Él, para aquellos que perseveran a pesar de las vicisitudes, a pesar de las dificultades y a pesar de los planteamientos de este sistema mundano que parece tener el control y parece tener el poder en todas las cosas que suceden. El Señor les hace un recordatorio y les dice que deben permanecer fieles, ¿verdad? De la misma manera que lo hace con las iglesias del Apocalipsis. Entonces esas son las 4 partes que vamos a ver en esta noche. Comencemos entonces viendo la advertencia de juicio. Hermanos, si me ayudas a conectar la corriente. Ahí, no vaya a ser que no vayan a conectar. Verso 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, lengua y pueblo. Sí, el evangelio eterno ahora está enfocado no en la gracia, hermanos, sino en el juicio a causa de la desobediencia de este evangelio de la gracia que fue predicado durante la era de la iglesia, ¿verdad? Pero el enfoque ahora está en el juicio. Algunos dicen que ese es otro evangelio que se va a predicar al final de los tiempos, ¿verdad? Llamado el evangelio eterno, pero estamos hablando del mismo evangelio. Lo único es que el mismo evangelio del Señor Jesucristo tiene promesas de redención para nosotros, así como también promesas de castigo y promesas de condenación para aquellos que lo rechazan, para aquellos que no creen en él. Así que este evangelio eterno va a ser anunciado como una advertencia de juicio. Va a resaltar el aspecto punitivo en él. No es un evangelio diferente, sino un evangelio que incluye el aspecto penal. En Apocalipsis 14, este mensaje es parte del desenlace judicial sobre esto. Se relaciona con la advertencia que hace Pablo en 2 de Tesalonicenses 1, del 6 al 10, Hechos del 17 al 32, y su proclamación es universal y definitiva, anunciando la inminencia del juicio divino, lo que anunciaron por mucho tiempo los santos del Señor. Eso es lo que viene para todos aquellos que no creen en el Señor Jesucristo y en su mensaje. Así que gracias hermano, ¿verdad? Y cuando habla acerca de los que moran en la tierra, los moradores de la tierra, cuando se usa esta frase aquí en Apocalipsis de los moradores de la tierra, tenemos que saber que son todos aquellos que se oponen al Señor Jesucristo, que se oponen a sus santos y que se oponen al santo evangelio. Son los incrédulos, los moradores de la tierra son los incrédulos y los que rechazan a Dios y viven en rebeldía. Y a pesar de que anteriormente hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 5 y en el capítulo 7, que el término toda lengua, tribu y nación se refiere a los santos elegidos del Señor, aquí se refiere a los perdidos, ¿verdad? Estos moradores de la tierra que son miembros también de toda lengua, tribu y nación. Entonces, las consecuencias penales del evangelio que va a ser anunciado por estos mensajeros como un preludio al juicio que viene, es para estos moradores de la tierra, para estos que han rechazado al Señor, para estos que están embriagados con el vino de Babilonia, dice más adelante. Para ellos son estas consecuencias y estos juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, miremos bíblicamente las consecuencias penales del evangelio. Tenemos pasajes como 1 Corintios 1, del 18 al 19. ¿Alguien que lo pueda leer? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, el poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Sí, entonces Pablo, hablando del evangelio,
que para nosotros es poder de salvación, pero para aquellos que no lo creen es locura. Y los que no lo creen dice que va a destruir la sabiduría de esos sabios que se creen que están por encima del evangelio, que el evangelio es para ignorantes, campesinos, gente sin educación, gente sin sabiduría, ¿verdad? A esos Dios los va a destruir y Dios los va a humillar en su propia sabiduría y va a desechar el entendimiento de esos entendidos que claman estar por encima de la sabiduría de Dios. Entonces el Evangelio tiene esa doble faceta, es galardón para nosotros, es recompensa para nosotros, es poder de Dios para nosotros, pero es juicio y condenación para aquellos que lo rechazan. Amén. Amén. Miremos otro pasaje, 2 Corintios 2, del 15 al 16. Porque para Dios somos grato dolor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Amén. Entonces vemos también siempre esa doble faceta del Evangelio, ¿verdad? Nosotros somos olor grato a Cristo, pero aquellos que se pierden, aquellos que rechazan el Evangelio, son olor de muerte, olor de condenación. Vemos en el pasaje de Hechos 17, de 18 al 21, Pablo predicando en Atenas, y los atenienses eran de estos sabios en su propia sabiduría y entendidos en su propio entendimiento. Y vemos que mientras que algunos recibieron el mensaje del Evangelio, otros lo cuestionaron a manera de que les parecía un mensaje nuevo, un mensaje llamativo, pero no era nada más que unas palabrerías. Y al final algunos fueron convertidos, pero otros rechazaron el Evangelio y fueron condenados también. Entonces vemos esa doble faceta del Evangelio en todos estos pasajes. Ahora, en el verso 7 vemos un llamado a la adoración verdadera. Continúa diciendo el texto, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dice primeramente, temed a Dios. Es un llamado a reconocer la soberanía de Dios y la justicia divina, similar a la confesión forzada que tuvo que hacer Nabucodonosor en Daniel 4:34. Si ustedes leen ese pasaje de Daniel 4:34, ¿qué es lo que está pasando? Nabucodonosor está ensoberbecido en su propia sabiduría, en su propio entendimiento y en sus propias obras, y resalta la grandeza de su poder y de su imperio, exaltando ¿qué? ¿A Dios? No, exaltando a Babilonia. Dice, esta es la Babilonia, la grande, la que yo he construido. Contemplen su grandeza, contemplen su belleza. ¿Y qué le pasa a Nabucodonosor después de proferir esa blasfemia contra el Señor? Porque estaba poniendo como más alto y como más poderoso sus obras y su poder para construir una hermosa ciudad. Es humillado. El Señor lo humilla y lo lleva a comer pasto con los animales del campo por un periodo determinado de tiempo, y cuando luego el Señor en su misericordia le permite volver en sí, Nabucodonosor reconoce que Dios es el Dios que está en los cielos y él exalta a quien quiere y humilla a quien quiere, ¿verdad? Entonces, esto nos recuerda y nos relaciona este llamado a reconocer la soberanía y la justicia de Dios de la misma manera en que Nabucodonosor fue obligado a reconocer la justicia y la soberanía de Dios a causa del juicio que vino, ojo, sobre la gran Babilonia que él había construido. ¿Sí? Entonces ya vamos viendo por dónde van las palabras y la descripción que Juan está dando acerca de ese sistema de control mundial, ese imperio que trata de imponerse por encima de Dios y persigue a los cristianos de la misma manera que Babilonia persiguió al pueblo de Dios y los llevó cautivos. Entonces, todo este lenguaje y toda esta narración nos conecta inmediatamente con Daniel de esta manera.
También dice darle gloria. Y en el contexto de juicio implica el reconocimiento de Dios como el único digno de alabanza y de autoridad. La hora de su juicio ha llegado. Es un anuncio del cumplimiento del juicio divino que de nuevo tiene paralelos en Daniel 11:45 y el juicio final de la historia. Sí, así como el Señor despedazó a Babilonia, así también el Señor va a despedazar los sistemas del anticristo, del falso profeta y toda la idolatría del mundo hacia esos sistemas. El Señor los va a deshacer también para humillarlos y para que reconozcan que solamente Dios es el único Dios verdadero. Dice también adorar al Creador. Y esto contrapone la verdadera adoración a Dios frente a la idolatría de la bestia y de Babilonia, recordando la exhortación de Hechos 14:15. Y si no, el paralelismo con la narración de Daniel es tan cercano y es tan real cuando nosotros recordamos esta historia de Daniel, ¿verdad? Babilonia trae cautivo al pueblo de Dios. El rey de Babilonia exige adoración a él mismo. Levanta una imagen que esa imagen es la representación de su control, de su represión y de su poder y de su gran imperio. Y hace que el pueblo de Dios adore a esa imagen. Pero los que verdaderamente son de Dios no se humillan ante él y tienen que sufrir los embates de mantener su fe. Entonces, lo mismo está pasando al final de los tiempos. Lo mismo que pasó en Babilonia, allá con Daniel y con el pueblo de Dios, va a pasar al final de los tiempos. Se va a levantar ese rey, se va a levantar ese imperio con su propia sabiduría, con su propio poder, queriendo que todo mundo los alabe, queriendo que aún el pueblo de Dios se incline ante ellos, queriendo controlar a la iglesia, queriendo controlar todas las cosas y pensando que es todopoderoso y que puede mandar sobre las cosas y que puede hacer lo que quiera porque ellos son Dios. ¿Qué va a pasar? El Señor los va a destruir. El Señor va a traer un juicio histórico final antes del juicio eterno que Él va a traer y los va a destruir, los va a despedazar. Entonces, los ángeles están diciendo antes de que venga ese juicio, reconózcanlo, témanle, denle gloria, porque la hora del juicio ha llegado. Reconozcan a su creador, adoren al creador. Y entonces lo que pasó en Babilonia, ustedes recordarán, es que el rey demandaba adoración para él, adoración para su imagen, pero cuando él reconoce que el Dios de Daniel es el Dios verdadero, el Dios que tiene poder, él dice, adoren al Dios de Daniel, porque el Dios de Daniel es verdadero. Y él mismo reconoce, ¿verdad?, que ese es el Dios que está por encima de todas las cosas. O sea, él pasa eso, no de creer, de recibir fe, sino de reconocer. Sí, aquí no es ya por gracia, aquí es el Señor viene y el Señor va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Reconózcalo porque si no, van a perecer. ¿Cuál gracia ni nada? Esto ya. Adoren al Creador, témanle, reconózcanlo como Señor soberano, porque si no van a perecer en sus pecados. ¿No es algo? En esta semana compartía con usted lo del abogado, la cuestión que el trámite legal que hacemos con la iglesia, hay más reflaciones hoy. Y eso va enmarcado ahora para que las organizaciones religiosas, organizaciones civiles, puedan tener la exoneración y todo lo que la ley les indica, hay que reclamar el derecho. No es por default, sino que cada vez aparecen más requisitos. Y eso implica básicamente lo que quieren es reverencia, ¿verdad? Claro. Quieren tener más control y que la gente le brinda la pleitesía al Estado, que se es, o a las autoridades de turno. Y ahora la regulación de este gobierno es que la iglesia que no cumple con los requisitos de regulación van a ser procesados por vía del Ministerio Público
Y el Ministerio Público puede embargarle los bienes a las iglesias que no estén regularizadas por el gobierno. Y luego lleva también a una cuestión penal contra administradores de los fondos de la iglesia. Así es. Entonces, que se eso, ese tipo de regulaciones ya están produciéndose en el país. Y ahorita está eso, que viene es insacable. Así es. Entonces, las iglesias que incumplan, por ejemplo, ya van a entrar en un proceso bien fuerte legal. Así es, hemos visto en países como Costa Rica, como eso como Nicaragua, como eso ya está en efecto, ¿verdad? Han echado misioneros, han expulsado misioneros de los países y se han quedado con las propiedades, con los edificios y con todas las misiones. O sea, para que eso cambie, hermanos, es solamente que el gobierno en turno emita una ley y cambian las cosas completamente, ¿verdad? Y ese es el sistema de persecución que el anticristo está montando contra los creyentes, contra la iglesia, ¿verdad? Hermano Josué. Sí, en línea con lo que usted estaba mencionando del hermano Noé, que el Señor habla de esa adoración para los discípulos, que ellos quieran o no, van a adorar. Entonces, quería mencionar que el profeta Isaías presagiaba este tipo de adoración. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2, donde el Señor dice que Él juró por su nombre. Vivo yo, dice Jehová, que ante mí se doblará toda rodilla y confesará. Así es. Entonces, básicamente, el mencionar. Sí, correcto. Y de hecho, hay una referencia aquí más adelante que conecta directamente con Isaías 11, ¿verdad? Que es la caída de Edom. Ya lo vamos a ver en un rato, a ver eso que tú dices. Pero si en ese tiempo no va a haber gracia, entonces no se van a repetir, no van a adorar al Señor. No, y aunque lo hubieran, no lo va a hacer. No lo van a hacer. ¿Por qué? O sea, van a ser llamados, pero igual no se van a repetir. Exactamente. Porque solo la gracia es la que les puede dar ese. Pero, o sea, ellos no van a adorar porque ellos son marcados por la bestia. Porque ellos son de la bestia. Ellos le pertenecen a la bestia en su manera de pensar, en su manera de orar. Aunque el Señor les extendiera gracia, no la van a querer. Yo les decía, pobrecito, pucha, qué malo el Señor y todo. El Señor se las puede regalar y aún así lo van a despreciar. Nosotros vemos el desprecio y la irreverencia, hermanos, con las que en este tiempo de gracia muchas personalidades actúan, ¿verdad? Dándole la espalda a Dios, criticando al Señor, mofándose de la fe cristiana, porque no hacen mofa de ninguna otra religión, solamente de la fe cristiana. Hoy casualmente me salió una noticia que Jim Carrey, el actor Jim Carrey, estaba de cumpleaños y hizo con sus amigos una recreación de la Última Cena, pero todos borrachos y haciendo locura, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa recreación de la Última Cena no es la Última Cena, sino que es una recreación de un cuadro de Leonardo da Vinci, ¿verdad? Que quizás es muy alejado de lo que fue realmente la Última Cena. Pero lo que vamos es a la intención de ellos de blasfemar a Cristo, ¿verdad? De burlarse de Cristo, del cristianismo y de los creyentes. Pero aunque estamos en un periodo de gracia, aunque estamos en el tiempo de la gracia, ellos no quieren la gracia, ellos desprecian la gracia, le dan la espalda y le escupen en la cara al Señor, le escupen de frente y menosprecian su nombre, menosprecian el Evangelio y menosprecian a los que predican el Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos han sido marcados por la bestia. Y ahí vemos la parodia de lo que ha hecho Satanás con Cristo y sus seguidores, que todos los seguidores de Satanás parodian todo lo de Cristo. Y lo vimos anteriormente, ¿verdad? En el capítulo 13, cómo estaban haciendo precisamente eso. El versículo 8 dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Verdad? Entonces, cuando ya vemos esta proclamación de que ha caído Babilonia, eso quiere decir que el Señor
ya ha hecho que Babilonia caiga y se destruya a causa de su juicio. Y el motivo es esta maldad, ¿verdad? Haciendo beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y eso habla de la idolatría, habla de todos sus sistemas y cómo el mundo ama y adora todo lo que hace Babilonia, ¿verdad? Y bebe del vino que Babilonia le da para hacer a los moradores de la tierra caer en esas fornicaciones, en esas infidelidades contra Dios. Babilonia las crea, Babilonia las ofrece y los moradores de la tierra se pierden en esos ofrecimientos de Babilonia, ¿verdad? Y a causa de eso, el Señor trae ese juicio y la destruye. Babilonia, dijimos, representa el sistema mundano que se opone a Dios y su pueblo. Allá por los 90s, tú te acordarás, salió un libro que se llamaba Babilonia, Misterio Religioso. No sé si lo recuerdas. Pero hablaba como, o si alguien, usted tal vez, hermano, se recuerda de ese libro también. Babilonia, Misterio Religioso se llamaba. Y hablaba cómo la Iglesia Católica representaba a Babilonia en muchas cosas. Y de cierta manera, sí, la Iglesia Católica Romana está inmiscuida en un sistema mundial de adoración y de culto religioso, ¿verdad? Pero no es solamente la Iglesia Católica, sino que hay una rama económica, hay una rama política, hay una rama religiosa, ¿verdad? Y que todas están conectadas en este mismo fin de gobernar al mundo y perseguir a los verdaderos cristianos. Entonces, Babilonia representa ese sistema mundial compuesto de economía, de política, de religión, arte, todo lo que hay diseñado por estos gobernantes para controlar el mundo y para perseguir a los cristianos. Esa es Babilonia. El impío sistema social, político y económico, dominado por el Imperio Romano, colocó a los creyentes en la misma posición que Israel bajo Babilonia. Así como se levantó primero Babilonia y llevó cautivo al reino de Judá, al reino del sur, esa era Babilonia en ese momento. Después vinieron los persas, los medos y los persas. Después vinieron los romanos. Después vino el imperio bizantino. Todo imperio que durante el desarrollo de la civilización humana se levanta con estas ínfulas de control político, económico, religioso, social. Todo ese imperio que quiere hacer eso es Babilonia. Representa a Babilonia. Representa este control mundial. Así que Roma y todos los sistemas mundiales impíos toman el nombre simbólico de la Gran Babilonia. De esta manera, conectamos lo que se está diciendo en Apocalipsis con relevancia para todos los cristianos en todas las épocas. En nuestro tiempo es el nuevo orden mundial presidido por Estados Unidos. Ese es el imperio que trata de controlar y establecer sus controles políticos, económicos y religiosos. Aunque hay otras superpotencias, ¿verdad? La Comunidad Económica Europea, Rusia, China, muchos ahí. Quien lleva la batuta, quien lleva la voz cantante siempre es Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y esa es la realidad en la que nosotros nos hemos desarrollado. Para nosotros, este orden mundial es el que toma el nombre de la Gran Babilonia. Si nos remontamos al tiempo del Señor Jesucristo, la Gran Babilonia era Roma. Si nos remontamos al tiempo de Daniel, la Gran Babilonia era Babilonia. Y así sucesivamente, en todas las épocas, en todas las edades, todos los gobiernos, todos los imperios mundiales que se levantan de esa manera para tomar este control y para lograr un dominio total del mundo y la persecución del cristianismo, ese es Babilonia. Amén. Y al final de los tiempos, todas serán de igual forma catalogadas, ¿verdad? Así es. Y al final de los tiempos, cualquiera que sea la Babilonia de ese momento, va a ser destruida. Va a ser juzgada y va a ser destruida. ¿Verdad? Y ahí tenemos los diferentes símbolos de control durante las diferentes épocas. ¿Verdad? El símbolo de Babilonia, el símbolo de Roma, el símbolo del Imperio Bizantino, el símbolo de
el Reino Unido, el nuevo orden mundial, el símbolo, el gran símbolo de los Estados Unidos. Así que esa es la Gran Babilonia. Ahora, ¿qué pasa con esta Babilonia? Ha caído, dice el ángel. Y eso indica la certeza y la consumación del juicio divino, y eso está directamente relacionado con el lenguaje del Antiguo Testamento en lo que decía Josué, ¿verdad? Se habla acerca de esta manera del Señor de hacer que las naciones paganas, que las naciones impías se rindan obligatoriamente ante Él. Nuevamente, Daniel 4:30, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Miren qué terrible blasfemia la que está diciendo este hombre. No fue cosa poca la que dijo, y por tanto el castigo que le dio el Señor tampoco fue poca cosa. Y al final él logra, ¿cómo se llama? Reconocer la grandeza del Señor. Y vemos la conexión con Isaías 21, Isaías 21:9. ¿Alguien que lo lea? Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó Babilonia, y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Sí, entonces lo que Juan está describiendo que está pasando, él quiere que los cristianos de todas las épocas lo entiendan de la misma manera en cómo lo entendieron los cristianos en el Antiguo Testamento, cuando el Señor destruyó este tipo de potencia que se erigía sobre el mundo para dominar y para perseguir al pueblo de Dios, y que el Señor trajo juicio y lo quebrantó. Entonces, Juan quiere que los cristianos de todas las épocas entiendan que cuando dice cayó Babilonia, se está refiriendo a esto, al juicio del Señor sobre esta potencia mundial que es precisamente la Gran Babilonia. Y el sistema del anticristo y de su falso profeta y la bestia y todo lo demás. El vino del furor de su fornicación. ¿Qué significa eso? Significa la corrupción espiritual y moral que Babilonia impone a las naciones. Y mis hermanos, eso ha pasado desde todas las épocas. Como son el imperio que gobierna, son el imperio que tiene la facilidad económica, ellos imponen sus tarifas, ellos imponen sus leyes, ellos imponen sus regulaciones sobre todos aquellos que son sus vasallos. Y si pensamos actualmente, toda esa ideología de género, todo ese adoctrinamiento, ¿de dónde viene? De las potencias mundiales. Las principales potencias mundiales lo están adoptando y ellos quieren normalizarlo para todo el mundo. Ellos están dando de beber del vino, del furor de sus fornicaciones. Y eso siempre está ligado también con la degeneración, con la perversión que ellos promueven, con la inmoralidad y con todo lo que está en contra de Dios, en contra de lo que Dios está establecido. En contra de lo que Dios ha establecido, perdón. Vemos también ahí el aspecto económico y político. Babilonia asegura su dominio a través del comercio y la prosperidad material, engañando a los reyes de la tierra. El juicio inminente, la caída de Babilonia, es el fin del sistema idolátrico que desafió la soberanía de Dios. Fíjense que hay una particularidad que en la Biblia, cuando Dios repite algo 2 veces, dice que está decidido a hacerlo. Y entonces cuando habla de cayó Babilonia 2 veces, significa que ese juicio es certero, ¿verdad? Tan cierto como que Dios lo ha dicho y tan cierto como va a pasar. ¿Y eso por qué es importante? Porque la gente ¿cómo es? Enceguecida, gracias hermano, enceguecida por el poder, ¿verdad? Y en ese furor del vino de sus fornicaciones, piensan que son eternos, piensan que son todopoderosos, piensan que son omnipotentes y que nadie los va a bajar de ahí y que nunca van a caer y que nunca van ¿cómo se llama?, a salir del poder. ¿Verdad? Y allí es donde el Señor les dice, tan cierto como sale el sol en la mañana, yo lo voy a destruir.
O sea, el Señor está resuelto a destruirlos, a traer el juicio y que esa Babilonia ciertamente caiga. La interpretación económica de la pasión embriagadora de las naciones por Babilonia nos va a quedar más claro cuando lleguemos nosotros al capítulo 18. Ahí se habla con mayor claridad acerca de esta situación. Y en el capítulo 18 vamos a ver que las naciones lloran y se lamentan por la caída de Babilonia, precisamente porque temen que significa su propia desaparición inminente. Esto me hacía pensar en algunos personajes que tienen cierta influencia en los gobiernos mundiales y que también manipulan muchas cosas, ¿verdad? Son la plataforma en la cual se disemina la información. Y pensamos en personajes como Mark Zuckerberg, Elon Musk, que para sorpresa mía ayer sale al lado del presidente Trump, ¿verdad? Haciendo declaraciones y después le quita la palabra a Trump y sigue él dando las declaraciones. Y pareciera cuando uno mira eso como que si, o sea, el que tiene más poder o el poder detrás de Trump fuera Elon Musk. No sé si pudieron ver esa entrevista, pero es impresionante cómo alguien así tiene tanto poder para quitarle la palabra al presidente y hablar y dar su propia opinión, ¿verdad? Son personas que definitivamente tienen una influencia muy poderosa en todos los gobiernos mundiales. Tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a Jeff Bezos, tenemos a un montón de actores que se mueven en las sombras, ejerciendo, ¿verdad? O empujando sus propias agendas. Y cuando piensa en hombres como estos, que son multimillonarios, archimillonarios, y ahora que le apostaron a este candidato y quedó este candidato, van a ser todavía más millonarios. Estos hombres no piensan que nunca se les va a acabar la fortuna. Estos hombres piensan que van a estar ahí por siempre. Pues no saben que el Señor ha dicho que los va a destruir. Que si el Señor quiere y baja la mano, solo es que el Señor diga, vayan y se quemó Los Ángeles en una noche. Así de fuerte y así de poderoso es el juicio del Señor. Y así de cierto que Él los va a destruir. Son estas palabras de este capítulo. Entonces, en el capítulo 18 de Apocalipsis, vemos como estos actores que han bebido de ese vino de las fornicaciones de Babilonia están llorando y lamentan la caída de Babilonia. Se les cayó la minita de oro, se les cayó la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Se les cayó la fuente de su riqueza y no pueden creer que haya caído porque temen que eso significa su propia desaparición inminente. Y todo esto avecina a que en el panorama mundial se avecina un colapso mucho más grave que la depresión económica. La depresión económica no es nada, pero cuando vemos la destrucción de todo lo que nosotros consideramos bueno y necesario para que haya orden, civilidad, para que haya respeto a la propiedad privada, respeto a la vida, para que no estemos en un lugar así como el Medio Oriente, donde hay grupos armados que hacen lo que quieren, con adultos y niños, califatos y todo eso. Eso es más grave que una depresión económica. Imagínense que no hay gobierno, es a la ley del más fuerte, no hay respeto por la vida, puede venir alguien en cualquier momento, un grupo armado, matarnos, llevarse a nuestras hijas, violarlas, hacer toda clase de atrocidades. O sea, eso es aún más fuerte, más temeroso, o sea, da más miedo eso que una recesión económica. Imagínense entonces ahora como cristianos, ¿qué hacemos? Estas cosas pueden pasar. ¿Qué pasa con nosotros? Nos van a matar, nos van a perseguir. El Señor quiere que sepamos, hermanos, que este juicio viene, que esto va a pasar. Cuando estas cosas pasen,
Todos vamos a experimentar esta dureza y esta tribulación que va a haber aquí. Pero el Señor quiere también, y lo vamos a ver más adelante, que los cristianos estemos preparados y que confiemos en Él. Que aunque nos maten, que aunque nos destruyan, que aunque pasen todas estas atrocidades, nuestra vida, nuestra salvación está segura en Cristo porque nosotros estamos sellados. Tenemos en nuestra frente el nombre del Cordero y del Padre. Vamos a ver, hermanos, que hay hermosas promesas que el Señor hace a su pueblo y que vale la pena ser fiel, vale la pena no transigir ante estas presiones del mundo. Hermano, ¿usted quería decir algo? No, ok. Aquellos que experimentan la tragedia económica en el mundo contemporáneo deben ser advertidos de que es un precursor de un colapso mundial final y del juicio universal de Dios. Hermanos, cuando todo esto pase, tenemos que recordar que el juicio eterno de Dios está cerca, porque lo próximo que el Señor va a hacer es destruir a Babilonia, destruir estos imperios mundiales, y cuando nosotros veamos que esos imperios mundiales van a caer, nosotros debemos saber que el juicio del Señor, el juicio eterno del Señor, va a estar más cerca todavía. Bueno, no, parece que en consecuencia deben prestar atención y hacer un balance de su propia posición ante Dios. La influencia de Babilonia se extiende hasta el final de la historia, porque hay que exhortar a la gente hasta el final a no dejarse engañar por ella. No es que, no, si Babilonia va a caer, ¿para qué? Sentémonos y esperemos que venga esto. No, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir exhortando a las personas. El fin viene, esto va a pasar. Y cuando venga el fin, nuestra redención está cerca. La venida del Señor está cerca. El versículo 9 nos da una advertencia solemne. Dice, y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, y en el versículo 10 da las consecuencias de esto. Pero este tercer ángel que aparece, después de los dos primeros, como ellos también anuncia un juicio. Los tiempos presentes en los que se conjugan estas dos acciones, que es adorar y recibir, dice, adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en su frente y en su mano, connotan la continua adoración de la bestia y la lealtad a ella a pesar de las advertencias de los juicios que hay en los versos del 6 al 8 y a pesar de los castigos que vamos a ver en los versos del 10 al 11. O sea, aún en medio de todas estas situaciones, hay gente que sigue adorando a la bestia. Hay gente que sigue recibiendo el vino embriagador del furor de las fornicaciones. Pero esa gente, por ejemplo, ¿ya sabe que esto es juicio de Dios o solo es parte de, así como ellos pensarían que, bueno, parte de catástrofe financiera, el universo se alineó, sí saben que es un juicio de Dios? Yo pienso que aunque en su corazón y en sus mentes perversas ellos saben que todo tiene un origen en la soberanía de Dios sobre las cosas, su necio corazón y entenebrecido corazón, como dice Romanos 1, ¿verdad?, los lleva a negar categóricamente que cualquier cosa pasa por Dios, sino que simple y sencillamente es por los gobernantes, las malas acciones, y eso es parte de la negación sistemática que ellos hacen, ¿verdad?, acerca de Dios y de su constante blasfemia contra Dios. Sí, porque la gente muchas veces puede decir de que, bueno, o sea, es parte de, pues, las catástrofes mundiales, guerra y eso, pero no es Dios. Sí, y al final tenemos que saber, recordemos nosotros, como bautistas confesionales, nosotros creemos que todo lo que pasa obedece al decreto santo y soberano de Dios. Y aunque Dios no es el autor de la maldad, Dios la permite con fines redentivos. Y en este caso, Dios va a permitir estas cosas con el propósito de manifestar su redención, con el propósito de manifestar su juicio, ¿verdad?, sobre esta tierra y llevarnos a morar eternamente con Él. Un poco
cuando el incendio de California fue algo atacado, el doctor Núñez referirse a eso, ¿verdad? Ah. Incluso dentro del círculo cristiano, diciendo que, ¿por qué dice él que es un juicio? Porque es que él lo sabe y todo, ¿no? Pero eso también es como no reconocer que Dios es el que tiene el gobierno sobre todas las cosas. Amén. Sí, y al final, bueno, las cosas no quieren ciencia, ¿verdad? Creo que debemos ser cuidadosos con eso, como lo mencionaba el domingo en la prédica, ¿verdad? De relacionar las catástrofes con los juicios de Dios cuando se trata de un creyente, pero cuando se trata de gente malvada, que anda haciendo cosas malas, que, ¿cómo se llama? Toda esa ciudad está dedicada a actos inmorales en contra de Dios. En esos casos específicos, sí es un juicio de Dios. Cuando hay, bueno, este escándalo con estos famosos, ¿verdad? Que hay pedofilia, que hay tráfico de jóvenes, de inocentes y todas esas cosas, ¿verdad? Drogas y todo eso, definitivamente es el Señor dándole la caña a la gente por su maldad, ¿verdad? Como lo hizo con Sodoma, lo hizo con Gomorra, como lo hizo también con Babilonia y muchos otros pueblos del Antiguo Testamento. Medio de eso, yo he visto que, por ejemplo, mientras más se puede decir, esto puede ser juicio, ¿verdad? O arrepiéntase de su maldad, más dicen que como que se decepcionan de Dios porque cómo puede permitir esas cosas y no es que Dios es bueno. Entonces, también podemos ver que aún que se les advierta y aún se les diga, siempre siguen teniendo la mentalidad de que merecen más. Y entonces, ¿por qué nos hace esto, verdad? Porque la marca en la frente de ellos los hace pensar en esa manera. Si Dios existe, ¿por qué es tan malo? ¿Por qué permite estas cosas? Pero nosotros que tenemos el nombre del Cordero, que hemos sido sellados con el nombre del Cordero en nuestra frente y en nuestras manos, nosotros podemos reconocer que ese es un acto de la santidad y la justicia de Dios al traer su juicio perfecto sobre la tierra, castigar a los malvados para darle paz a los buenos, darle paz a aquellos que Él ha elegido para salvación. Y esa es una de las características de los atributos magníficos y adorables del Señor, que Él sea santo y perfecto también para darle a cada uno su recompensa. Pastor, si se me permite. Sí, hermano. Creo que la pregunta del hermano es muy importante y yo creo que la Escritura no guarda silencio ante esa pregunta. Usted citó un texto en Romanos capítulo 1, el último versículo 32, dice que ellos saben que todas las perversidades que menciona la inmoralidad y demás, ellos saben que son dignas del juicio de Dios. Tienen un conocimiento personal, práctico en el término griego que se usa ahí, es que ellos merecen el juicio de Dios. Apocalipsis nos ilustra y nos dice que grandes y pequeños decían a las piedras, a las montañas, caernos encima y escondernos de la ira del Cordero. Entonces, ellos, a mi criterio, no ignoran que es un juicio contundente de parte del Señor. Y no ignoran, aquí termino, no ignoran que esos juicios, como dice Romanos 2, 4 y 5, es según verdad, porque va conforme a la obra que ellos hacen. Entonces, como usted mencionaba, Dios, y un autor cita que como Dios es santo y justo, Él va a vindicar su justicia y lo va a destruir. Y ellos son conscientes de que está recibiendo el juicio de Dios. Puede que al inicio lleguen a dudarlo y a adjudicarle a las catástrofes o leyes de la naturaleza, pero en última instancia ellos van a ser conscientes de que es Dios que los está castigando por no obedecer al Evangelio. Y esa conciencia va a ser su tormento eterno en el infierno, porque dice que su gusano no muere y son atormentados de día y de noche. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban actuando mal, porque ellos sabían que estaban actuando en contra del Señor y aún así hicieron las cosas que lo ofendían al Señor y que estaban en contra del Señor. Cuando a ellos se les recuerde una y otra vez todos sus actos de maldad, eso va a ser un tormento eterno que nunca va a morir.
Entonces, sí, por supuesto que están conscientes y van a estar conscientes en la eternidad también. Ese es un gran castigo. El verso 9 es una advertencia solemne sobre las consecuencias de rendir culto al sistema del anticristo, en contraste con la adoración exclusiva a Dios. Verso 11, el juicio final. Ya solo nos faltan 2 versículos. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, su imagen, nadie que reciba la marca de su nombre. Y aquí vamos a hablar acerca de ese tormento, acerca de ese castigo. Y este pasaje está inspirado en Isaías 34, versos del 9 al 10. Si alguien lo puede leer ahí, por favor. Sus arroyos se convertirán en brea. ¿El de arriba es? Sí, ese es. Y su Sí. polvo en azufre y en su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día. Perpetuamente subirá su humo de generación en generación. Será asolada. Nunca jamás pasará nadie por ahí. Sí, ese es el castigo que ellos van a tener. El juicio sobre Edom, que se habla aquí en Isaías 34, simboliza la destrucción completa y definitiva de estos malvados y de sus malas acciones. Este juicio se aplica a todos los incrédulos que han seguido el sistema mundial del impío. Y vemos que es un paralelo también en Apocalipsis 20:10, donde el diablo, la bestia y el falso profeta sufren en el lago de fuego y azufre. Los impíos entonces comparten el mismo destino, confirmando un castigo eterno y consciente, lo que hablábamos hace un minuto. Ahora, aquí hay un debate teológico, mis hermanos, porque el Antiguo Testamento sugiere que hay una aniquilación completa, y esa aniquilación es el fin del pecado, el fin de todo el pecado. Pero el humo al mismo tiempo representa una paradoja porque simboliza el memorial duradero del juicio divino. O sea, un recordatorio de que todavía eso sigue y está llevándose a cabo. Entonces, el debate se da en pensar, bueno, ¿qué es? ¿Hay una aniquilación total o es un sufrimiento eterno? O sea, si el Señor va a destruir la maldad de una vez y para siempre, de acuerdo a lo que nos dice el Antiguo Testamento, ¿cómo es que va a haber sufrimiento eterno? ¿Me entienden? ¿Entienden el debate ahí? O sea, o es aniquilación total o es sufrimiento eterno. ¿Cuál de los dos es? Porque la aniquilación total del Antiguo Testamento dice que es una aniquilación total, mientras que el tormento eterno nos dice que es un sufrimiento que va a seguir perennemente, constantemente, por todos los siglos, sin fin. Entonces, aquí tenemos que saber que definitivamente no se refiere a una aniquilación total. Pensar en que el juicio de Dios trae una aniquilación total al pecado y a los pecadores es caer en una enseñanza herética que promueven los testigos de Jehová, que se llama el aniquilismo. Ellos piensan que todos aquellos que son impíos, que están en contra del Señor, que no reconocen al Señor, que están muertos en sus delitos y pecados, cuando el Señor venga a establecer su juicio, esta gente va a ser destruida, va a ser aniquilada y nunca más se va a saber nada de ellos. O sea, van a ser eliminados totalmente. Si eso fuera así, no es verdaderamente un castigo, es un premio. Porque al final se acabó su sufrimiento, se acabó su tortura y ya estuvo, ya no tienen memoria de nada. Pero el verdadero juicio del Señor es ese tormento eterno, ese sufrimiento perenne, ese sufrimiento por los siglos de los siglos, en el que la persona va a estar en tormento, va a estar en dolor, va a estar en sufrimiento perpetuo. Ese es un verdadero castigo. Entonces eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros. Cuando habla acerca de esta aniquilación, es el hecho de que ya no va a tener el mal influencia, ya no va a tener su poder sobre nosotros y sobre el mundo,
que va a gobernar Dios completamente y los malvados van a estar en ese estado de sufrimiento y de tormento perpetuo. Entonces debemos evitar, hermanos, abrazar esta enseñanza herética del aniquilacionismo. Cuando alguien se va al infierno, no va a ser borrado de una vez y para siempre, no. Cuando va al infierno, el tormento y el sufrimiento apenas comienza y va a ser perpetuo, ¿verdad? ¿Cómo sabemos eso? En primer lugar, por la naturaleza del tormento. La palabra tormento acá es basanismos, implica un sufrimiento consciente y no una aniquilación. El humo es una metáfora del castigo continuo eterno y también por las características predominantes del tormento. Se nos dice que va a haber una falta de descanso en contraste más adelante con el descanso que el Señor le va a dar a los que mueren en Cristo. Pero los malvados no van a tener descanso. Dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Eso enfatiza el sufrimiento incesante. Recuerdo hace unos años cuando agarraron a aquel famoso narcotraficante, Chapo Guzmán, y lo tenían encerrado en una celda. Él decía que la mayor tortura que él podía experimentar es que no lo dejaran dormir. Que a cada rato estuvieran prendiendo la luz y abriendo la puerta para revisar a ver si estaba ahí. Que ese sufrimiento y esa tortura era mucho más difícil de llevar que saber que estaba encerrado de por vida en una cárcel. Entonces imagínense si eso manifiesta el Chapo Guzmán, ¿cómo será para aquellos que están en el infierno por toda la eternidad? En un lugar donde no tienen descanso, donde no tienen reposo. ¿Alguna vez les ha tocado estar hospitalizados o quedarse con alguien que está hospitalizado y que uno quiere dormir y están entrando las enfermeras a cada rato para chequear la presión, la temperatura y todo eso? Me quiere cerrar la puerta con llave, ¿verdad? Para que lo dejen dormir a uno, porque no puede dormir bien a causa de esas cosas. Entonces, si eso es molesto, ¿cuánto será no poder dormir por toda la eternidad? Es un sufrimiento terrible. Entonces, eso nos muestra a nosotros que cuando se habla acerca de este castigo eterno, no es una aniquilación, sino que es un sufrimiento perpetuo. Y se contrasta en el versículo 13, vamos a ver, con el descanso eterno que Dios le da a los creyentes. ¿Sí? A los creyentes Él sí les da ese descanso en Él. Entonces, la cuarta y última parte, la vemos en el versículo 12, comienza con el versículo 12 cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y quiero que noten que esta es la tercera vez que se habla aquí en esta sección de esta manera, diciendo, aquí está, aquí hay. ¿Se recuerdan dónde más se habla de eso? En el capítulo 13. Ajá, ¿cómo dice? Aquí hay sabiduría. Aquí hay sabiduría, ¿verdad? El que tiene sabiduría que cuente el número de la bestia. Y antes de eso dice, aquí está la paciencia de los santos también. Y aquí vuelve a repetir nuevamente, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y de la fe de Jesús. Entonces, eso exhorta a los creyentes a perseverar en su lealtad a Cristo para evitar las consecuencias eternas de seguir a la bestia. Como cristianos, hermanos, estamos viendo todo lo que van a tener que pasar los impíos. Todo lo que van a tener que pasar los moradores de la tierra a causa de ingerir ese vino de las fornicaciones de Babilonia. Y el Señor les dice, aquí está la paciencia de los verdaderos creyentes, de los santos. ¿En qué? En guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Están viendo que estas cosas están pasando? Guarden los mandamientos y guarden la fe del Señor Jesucristo. Porque en eso está la paciencia de los santos. Versículo 12 es el punto culminante de los versículos del 6 al 12, motivando a los creyentes a resistir. Y sigue la misma estructura de Apocalipsis 13, del 11 al 18, donde la mención de los adoradores de la bestia procede a la referencia a la fe perseverante de los santos. Cuando dice esto, nosotros tenemos que saber que en todos estos pasajes
cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí hay sabiduría, nos está motivando el Señor a perseverar, nos está motivando el Señor a guardar la fe, nos está motivando el Señor a ser fieles y a no sucumbir ante los sistemas de Babilonia. En el 14:12, aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. Y esa palabra paciencia es perseverancia. Entonces la doctrina de la perseverancia de los santos es una doctrina completamente bíblica. Es una doctrina que está aquí en la Escritura. Cuando el Señor habla de la paciencia, la palabra griega para paciencia es la palabra hipomone, que significa perseverancia. Y aparece también en el versículo 10, donde dice, aquí está la paciencia. Nuevamente, la perseverancia y la fe de los santos. Y en el versículo 18 del capítulo 13, cuando dice, aquí hay. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen estas cosas? Ahí dice la palabra, hipomone, perdón. Significa resistencia, perseverancia paciente. Esta paciencia, entonces, está compuesta, en primer lugar, de fidelidad. ¿Qué significa la perseverancia de los santos? Significa que nosotros vamos a ser fieles. Vamos a mantenernos sin transigir ante el mundo. Vamos a rechazar el transigir con el sistema de la bestia. En segundo lugar, vamos a tener discernimiento. ¿Sí? Cuando el Señor dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, habla acerca de la fidelidad de los santos, de no transigir con los sistemas del anticristo y de la bestia y del falso profeta. Pero cuando dice, aquí hay sabiduría, el que tiene sabiduría, que cuente el número de la bestia, porque el número es su nombre. Nos está diciendo que parte de esta paciencia, parte de esta perseverancia que nosotros tenemos que tener en estos tiempos de persecución y de juicio, es discernir lo que es de Dios y discernir lo que pertenece a este sistema mundano. Como cristianos no podemos transigir con nada que tenga que ver con el mundo. No podemos transigir en nuestra fe. Somos llamados a usar el discernimiento y ver cómo opera Satanás, cómo opera la bestia, el anticristo y el falso profeta, y cómo son las cosas con el Señor. Sí, el falso profeta va a montar un show y va a querer manipular a las personas con su pseudo religión, con su pseudo culto y con todos sus elementos de control y manipulación. Nosotros que tenemos la mente de Cristo, tenemos que discernir cuando un culto no le da la gloria a Dios, sino que le está dando la gloria a los hombres y está buscando manipular a las personas. Tenemos que tener discernimiento. Y también nos recuerda la justicia divina, la vindicación de Dios, motiva a los creyentes a resistir, no por venganza, sino para glorificar su nombre. Saber, hermanos, que el Señor al final va a destruir a estos sistemas, nos va a dar a nosotros la fidelidad y la motivación para resistir. Finalmente, no es finalmente. ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para poder resistir? ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para perseverar? ¿Cuál es la provisión que Dios nos ha dado para ser pacientes? Guardar los mandamientos y la fe del Señor Jesucristo. Y note que aquí en Apocalipsis hace una referencia nuevamente a los mandamientos. Para aquellos que dicen que los mandamientos ya no son parte de la gracia, los mandamientos es la manera en cómo los santos pueden resistir a las artimañas del diablo y a los sistemas de Babilonia. El Señor dice, ¿quieren resistir? Guarden los mandamientos y guarden la fe en el Señor Jesucristo. Esas son las armas que el Señor nos ha dado. Los mandamientos abarcan toda la revelación de Dios, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. La fe de Jesús se refiere tanto a poner la confianza en el Señor Jesucristo como al contenido doctrinal de la fe cristiana. Las enseñanzas de los apóstoles eran referidas como la fe, ¿verdad? Entonces, cuando habla de la fe, habla tanto de la fe que tenemos que tener en el Señor Jesucristo, así como también de las enseñanzas de los apóstoles. Esas son nuestras armas.
La perseverancia implica una fe constante y vigilante que resisten el engaño y la persecución. Y sí, finalmente, la recompensa por la perseverancia. El Señor promete que hay una recompensa. El Señor nos dice que al final vale la pena que nosotros resistamos y padezcamos todas estas cosas porque Él nos va a dar su recompensa. Dice el verso 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados, y escuchen esto hermanos porque es hermoso, bienaventurados los que de aquí en adelante, los muertos, bienaventurados de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. ¿Sí? Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Quiere decir que el anticristo, el falso profeta y la bestia van a arremeter con furia contra los cristianos y probablemente los vayan a matar. Pero dice el Señor, bienaventurados los que mueren en Cristo. Bienaventurados los que mueren en Cristo, porque van a descansar de sus trabajos y sus obras van a seguir con ellos. Es una hermosa promesa, mis hermanos. Vemos entonces primeramente la bienaventuranza de los fieles. Se declara una bendición sobre aquellos que mueren en el Señor. No solamente los mártires, sino que todos los creyentes que permanecen fieles hasta el final. Esos son los que mueren en el Señor, los que guardan hasta el último día los mandamientos del Señor y la fe en el Señor Jesucristo. Nos dice también acerca del descanso eterno, en contraste con aquellos impíos que no iban a tener descanso ni de día y de noche, los santos que mueren en el Señor sí van a tener un descanso eterno. Y mis hermanos, esta es una gloriosa promesa, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares que han muerto en el Señor, que han perseverado en la fe hasta el final, que han guardado el nombre del Señor, que han guardado los mandamientos y que han guardado la fe. El Señor les dice, ellos son bienaventurados, porque murieron en el Señor y ahora descansan de su trabajo y sus obras están con Él. Qué hermoso, hermano, vale la pena morir en el Señor. Vale la pena guardar la fe hasta el último día. Vale la pena guardar los mandamientos del Señor hasta el último día. Recibiremos el descanso eterno. El pasaje que usa la teología romana para lo de la intercesión de los santos y las obras de los santos que pueden ayudar a sacarlos. Correcto. Es totalmente contrario, desbarata esa creencia, ¿verdad? Ay, no hay que irle a rezar, hay que irle a dar las misas de novenario para sacarlo del purgatorio y que entre al cielo. No, los que mueren en Cristo ya están en reposo eterno. No necesita que lo saquen de ningún lugar, ya están en el reposo eterno. Y no solo es un reposo temporal, sino que es un reposo eterno. Como la puerta que hicieron. Sí. Y dice también que sus obras siguen con ellos. Sus obras fieles son evidencia de que perseveraron hasta el final. No son evidencia de la salvación. No son un requisito de la salvación. Sí, son evidencia de la salvación, no son requisito de la salvación. ¿Verdad? Son una evidencia de que verdaderamente fueron salvos y que perseveraron hasta el final. Al final del Salmo 23 dice... y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Verdad? Entonces, las obras que nosotros hicimos acá van a dar testimonio de la verdadera fe que nosotros tuvimos en el Señor Jesucristo y de nuestra perseverancia hasta el final de esta vida, aún allá en la eternidad. Aún allá en la eternidad morimos en Cristo. ¿Por qué? Porque guardamos los mandamientos, porque guardamos la fe. La fe se refleja en la vida y en las acciones de los creyentes. Como conclusión, mis hermanos, la adoración a la bestia trae juicio. Los que siguen el sistema impío de la bestia van a sufrir castigo eterno de Dios.
El juicio divino es justo e inevitable. Dios va a ejecutar su justicia con pureza y sin mezcla de misericordia sobre los impíos. Esta es otra cosa que se nos pasó, porque cuando dice que cayó en Babilonia, dice que el Señor les dio del vino puro vertido en su cáliz, diciendo que el vino que beben de Babilonia, de las fornicaciones, es el vino adulterado. Pero el vino de la ira del Señor sobre el juicio de Babilonia es un vino puro que está reservado para la destrucción de Babilonia, y ese sí de verdad manifiesta el furor y la destrucción que el Señor va a traer. El juicio divino es justo e inevitable. Dios va a ejecutar su justicia con pureza y sin mezcla de misericordia sobre los impíos. El tormento de los impíos es continuo y eterno. No van a tener descanso, en contraste con los santos, que sí van a tener descanso eterno. Los santos verdaderos perseveran hasta el final. Los verdaderos creyentes tienen que mantenerse fieles a los mandamientos de Dios y a la fe en Jesús. Los fieles van a recibir descanso y recompensa eterna. Los que mueren en el Señor van a ser bienaventurados y sus obras los van a seguir. Finalicemos con las dos preguntas que han caracterizado nuestro estudio a lo largo de todo este tiempo. ¿Cómo Dios es presentado a través de estos pasajes? Primeramente, como un juez supremo. Tu ira se derrama sin mezcla, dice el verso 10. Él ejecuta justicia sobre los adoradores de la bestia, nos dice el verso 11. También Cristo como el Cordero Redentor. Su presencia en el juicio reafirma su autoridad para interceder por los santos. Representa también la esperanza y la recompensa para todos aquellos que esperamos en Él. Presenta también a Dios como soberano eterno. Tu juicio es definitivo y eterno. Él controla la historia y el destino de la humanidad. Y vemos a Cristo como el modelo perfecto de perseverancia. Los creyentes son llamados a imitar su fidelidad hasta la muerte, a guardar la fe en ¿quién? En Jesucristo, que perseveró hasta el final, quien ascendió a los cielos y aún ahora sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Finalmente vemos a Dios como dador de recompensa. Los fieles van a recibir un descanso eterno, nos dice el verso 13, y sus obras le van a seguir como testimonio de su fe. ¿Cómo este pasaje consuela a los cristianos de todas las épocas? Este pasaje trae consuelo a los cristianos de todas las épocas al recordarles que aunque enfrenten sufrimiento y persecución por su fidelidad a Cristo, Dios es justo y va a traer juicio sobre los impíos. La perseverancia en la fe tiene una recompensa eterna. Vale la pena perseverar hasta el final. Vamos a tener una recompensa eterna. Los fieles descansarán en sus trabajos y serán vindicados, dice Apocalipsis 14:13. Además, la presencia del Cordero en el juicio garantiza que Cristo, quien sufrió por su pueblo, también será defensor y dador de la vida eterna. Esta esperanza fortalece a los creyentes para resistir el mal y para confiar en la soberanía de Dios. En nuestra próxima clase vamos a ver el último segmento de este capítulo 14, que son los versículos del 14 al 20, cuando vamos a ver que los incrédulos van a sufrir con toda seguridad el juicio exhaustivo de Dios al final de los tiempos. Y para terminar, hermanos, quisiera exhortar a los más jóvenes que no conocen al Señor, porque los sistemas del mundo, los sistemas del anticristo, son cada vez más atrayentes para los jóvenes. En manera de entretenimientos, en manera de contenidos, en manera de todas estas cosas que la Escritura llama el vino de las fornicaciones de Babilonia. ¿Por qué? Porque alimenta las perversiones de nuestra mente y de nuestro corazón. Las cosas que Dios ha mandado
que no tenemos que transigir, que no tenemos que buscar. Esas cosas nos alimenta el sistema del anticristo, de la bestia y del falso profeta. Para nuestra desgracia, son cosas que nos gustan. No solamente a los jóvenes, sino que a todos. Son cosas que apelan al pecado remanente que hay en nosotros, que apelan a los deseos desordenados del corazón. Si nosotros transigimos, si nosotros cedemos en eso, si nosotros abrazamos esas cosas que el mundo nos ofrece, es como que si nosotros bebiéramos de ese vino de las fornicaciones de Babilonia. Ya vimos lo que va a pasar contra los moradores de la tierra que participen de las obras de Babilonia. Van a ser destruidos juntamente con ellos. Van a ser declarados enemigos del Señor y el Señor los va a juzgar y el Señor los va a mandar a un lugar de tormento perpetuo donde van a sufrir la condenación, donde van a sufrir eternamente. Yo les pregunto, ¿quieren estar ahí? ¿Quieren estar en ese estado de sufrimiento? ¿Quieren estar en ese estado de tormento? ¿En ese estado de condenación? Si la respuesta es no, arrepiéntanse y busquen al Señor. No tomen del vino de las fornicaciones de Babilonia. Sean fieles al Señor, busquen al Señor. Y el pasaje de Apocalipsis es claro, nos dice cómo debemos hacerlo, cómo debemos resistir a Babilonia. Guardemos los mandamientos, guardemos la fe en el Señor Jesucristo. Tenemos las armas, tenemos la Biblia, tenemos la oración, tenemos la comunión con la iglesia, tenemos al Señor Jesucristo. Abracémonos de estas cosas para no transigir. Vale la pena, porque aunque en este mundo haya sufrimiento, aunque en este mundo haya señalamiento, aunque en este mundo haya persecución y muerte para nosotros, en el cielo por toda la eternidad vamos a tener descanso. Vamos a tener una recompensa eterna que es el Señor Jesucristo. Él nos va a llamar bienaventurados, nos va a dar ese descanso y esas obras para nosotros también, testificando de que hemos sido fieles hasta el final. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos. Hermano Ludwig, si nos puede dirigir, por favor, en oración, hermano. Padre amado, te damos las gracias, Señor, que nos has permitido estar aquí reunidos una vez más. Gracias por esta enseñanza que se nos ha impartido, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos a que esta palabra no quede únicamente en nuestras cabezas, en nuestros oídos, Señor, que realmente podamos ponerla por obra, Señor, en las acciones de todos los días, en las pequeñas cosas cotidianas que vivimos, podamos ver, Señor, que al final estamos luchando y perseverando para una recompensa, Señor, y ayúdanos también a ver esto vividamente para poder compadecernos más de las personas que están a nuestro alrededor sin conocerte, para poder ser mejores evangelistas, Señor, para poder llevar de mejor manera tu mensaje a cada uno de ellos, Dios. Danos esa sensación, danos esa claridad en nuestra mente de lo terrible que es el castigo, Señor, para que podamos ser más apasionados en llevar tu mensaje, Señor, y a la vez más apasionados en nuestra propia lucha, Señor, sabiendo que la recompensa que nos espera es grande y es eterna, Señor. Es el descanso que tanto anhelan nuestras almas, Señor. Lleva a cada uno con bien y con bendición a nuestros lugares, Señor, y permite que mañana sea un día de bien y de bendición para cada uno. Te amamos, Señor. Amén. Amén.